Elara vivía para los colores. Sus dedos, siempre manchados de pigmento, eran una extensión de su alma vibrante. Desde muy joven, había descubierto en la pintura no solo una pasión, sino una voz, una forma de traducir el caos del mundo en armonía visual. Cada trazo en el lienzo era una parte de ella, un fragmento de su espíritu indomable que se negaba a ser silenciado. Su estudio, un pequeño rincón en el corazón de la ciudad, era un santuario donde el tiempo se disolvía entre el aroma del aguarrás y la quietud creativa. Las paredes, cubiertas de bocetos y lienzos a medio terminar, susurraban historias de sueños y anhelos. Pero Elara no solo pintaba por el arte mismo, pintaba por Leo, su hermano menor de apenas 10 años. Era la única familia que le quedaba después de que una cruel enfermedad se llevara a sus padres demasiado pronto. Con sus grandes ojos curiosos y su sonrisa contagiosa, Leo era la luz de su mundo, su inspiración más profunda y su mayor preocupación. Sin embargo, esa misma luz se atenuaba a menudo por la sombra persistente de una enfermedad rara, una condición que exigía tratamientos costosos y constantes. Cada tos, cada palidez en el rostro de Leo, clavaba una espina en el corazón de Elara, recordándole la fragilidad de su existencia y la inmensa responsabilidad que recaía sobre sus jóvenes hombros. Por eso, Elara trabajaba sin descanso. Sus días se dividían entre la creación de retratos, por encargo para clientes adinerados, y la pintura de murales vibrantes que adornaban cafeterías y tiendas locales. A veces, montaba su caballete en el bullicioso mercado callejero, capturando la esencia de los transeúntes con una velocidad y precisión asombrosas, esperando que cada pincelada le acercara un poco más a la solvencia económica que Leo necesitaba desesperadamente. Su sueño, el que la impulsaba en las noches de insomnio y los días agotadores, era abrir su propia galería, un espacio donde su arte pudiera respirar libremente, donde las ganancias no solo aseguraran el futuro de Leo, sino que también le permitieran explorar las profundidades de su propia expresión artística. Sin las cadenas de la necesidad, imaginaba las paredes blancas de su galería, llenas de sus obras más sentidas, y los ojos de Leo brillando de orgullo. Un martes por la tarde, mientras Elara daba los últimos toques a un mural en la pared de una pequeña panadería, un coche de lujo se detuvo frente a ella. De él descendió un hombre impecablemente vestido, con un aura de sofisticación que parecía llenar la calle entera. Era el señor Thorne, un nombre que resonaba con prestigio y poder en el elitista mundo del arte. Un galerista de renombre, conocido por su ojo infalible para el talento y su habilidad para transformar artistas prometedores en estrellas de la noche a la mañana. Thorne había sido atraído por el rumor de una joven artista callejera con un estilo único, y el mural de Elara, con sus colores audaces y su emotividad cruda, había superado todas sus expectativas. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron la obra con una intensidad que hizo que Elara se sintiera expuesta. Después de un silencio que pareció eterno, Thorne esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Su trabajo tiene potencial, señorita Elara», dijo con una voz suave, pero autoritaria. «Mucho potencial. Creo que podemos hacer grandes cosas juntos». Le extendió una tarjeta de negocios, con un diseño minimalista, pero impactante. «Me gustaría ofrecerle un contrato exclusivo. Una oportunidad para que su arte alcance el reconocimiento que merece, fama, fortuna, la solución a todos sus problemas». Elara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La oferta era tentadora, casi real. Un contrato exclusivo con el señor Thorne, el sueño de todo artista emergente.
la promesa de una vida sin preocupaciones económicas para ella y, lo más importante, para Leo. De repente, la imagen de Leo, frágil en su cama, se proyectó en su mente. Esta era la oportunidad que había estado esperando. La luz al final del túnel sombrío, aunque una punzada de cautela, se instaló en su pecho. Una voz interna le decía que algo no encajaba del todo en la sonrisa calculada de Thorne. La desesperación por la salud de Leo ahogó cualquier duda. ¿Podría ser este hombre el ángel que Elara necesitaba para salvar a su hermano? ¿El benefactor que la elevaría de la oscuridad a la luz? ¿O había una sombra, un matiz oscuro e insidioso, acechando detrás de su impecable fachada y sus promesas deslumbrantes? Elara miró la tarjeta en su mano, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y un presentimiento inquietante. El lienzo de su vida estaba a punto de adquirir nuevos y complejos tonos, y ella, sin saberlo, estaba a punto de pintar su obra más desafiante. Elara, con la tarjeta de Thorne apretada en la palma de su mano, sintió la inmensa presión de la decisión. La imagen de Leo, cada vez más pálido y débil, se superponía a la promesa de fama y fortuna. El ángel y el demonio bailaban en su mente, pero la necesidad de su hermano era un grito que acallaba cualquier voz de advertencia. Con un nudo en el estómago, Elara se dirigió a las oficinas de Thorne, un edificio de cristal y acero que reflejaba el cielo gris de la ciudad, tan imponente como el propio galerista. La firma del contrato fue un torbellino de palabras legales y cláusulas complejas. Elara, con su mente nublada por la urgencia y la esperanza, apenas si pudo asimilar la densa jerga jurídica. Thorne, con una sonrisa que no mostraba los dientes, le aseguró que todo estaba en orden, que eran procedimientos estándar para proteger los intereses de ambas partes. La letra pequeña, repleta de ambigüedades sobre la propiedad intelectual de las obras y los plazos de entrega, fue rápidamente despachada, bajo la promesa de un adelanto sustancial, suficiente para cubrir una parte crucial del costoso tratamiento de Leo. Ese adelanto fue el cebo, la carnada que hizo que Elara ignorara la punzada de inquietud que resonaba en su interior. Thorne, con una elocuencia calculada, le exigió una producción prolífica. Querida Elara, el mundo del arte es voraz. Necesitamos una colección impactante, una que resuene en la élite. Su talento es innegable, pero la cantidad es tan importante como la calidad en esta etapa inicial, le había dicho. Sus ojos fijos en ella, escrutando cada fibra de su ser, Elara se vio inmersa en un frenesí creativo. Cada pincelada un ruego, cada color una oración por la salud de su hermano. El tiempo era su enemigo, y la urgencia, su látigo. Mientras Elara se consumía en su estudio improvisado, la salud de Leo no mostraba signos de mejora significativa. De hecho, parecía empeorar. Las fiebres eran más frecuentes, su respiración más laboriosa. Cada informe médico, cada llamada del hospital, era un golpe en el alma de Elara, intensificando la presión para producir más, para vender más, para cumplir con el contrato, que ahora parecía una soga alrededor de su cuello. En medio de este torbellino, su mejor amiga, Lena, se convirtió en su sombra. Lena, una artista en ciernes, con un talento prometedor, pero aún sin pulir, había sido el apoyo constante de Elara desde la infancia. Compartían sueños, esperanzas y la pasión por el arte. Lena solía pasar horas en el estudio de Elara, ayudándola a mezclar colores, estirar lienzos y, a veces, simplemente ofreciéndole una taza de café y una palabra de aliento. Pero, desde la llegada de Thorne, una sutil envidia comenzó a teñir las interacciones de Lena. Sus ojos, antes llenos de admiración genuina, ahora reflejaban un matiz de resentimiento
ante el éxito repentino de Elara. Thorn, un maestro en la manipulación, no tardó en percibir la grieta incipiente en la amistad de las dos mujeres. En sus visitas al estudio de Elara, siempre encontraba un momento para halagar a Lena, para comentar sobre sus propios bocetos y obras que ella, inocentemente, dejaba a la vista. Lena, su uso del color es intrigante, muy diferente al de Elara, pero con su propio encanto, diría Thorn con una sonrisa, sembrando la semilla de la discordia. Pequeños elogios, comentarios aparentemente inocentes, que sin embargo resonaban en la mente de Lena, alimentando su ambición y su creciente insatisfacción con su propio progreso. Elara, demasiado absorta en su propia lucha contra el tiempo y la enfermedad de Leo, apenas notó la sutil transformación en su amiga. Atribuía la distancia de Lena a su propia carga de trabajo, al agotamiento que la consumía día y noche. No podía ver cómo Thorn, con su habilidad para leer a las personas, estaba tejiendo una red de intriga a su alrededor. Una red que amenazaba con atrapar no solo su arte, sino también sus relaciones más preciadas. La amistad de Elara y Lena, que una vez fue un pilar inquebrantable, se encontraba ahora bajo el asedio de la presión, la envidia y la manipulación. Podría resistir el embate del éxito repentino y la mano invisible de Thorn, que con cada visita sembraba más y más cizaña. Elara se aferraba a la esperanza, pero la sombra de Thorn se alargaba, proyectándose sobre cada aspecto de su vida, amenazando con consumir no solo su arte, sino también el último vestigio de su inocencia y la pureza de sus lazos afectivos. El lienzo de su vida, una vez vibrante y lleno de promesas, comenzaba a oscurecerse con los tonos de la incertidumbre y el presagio de una traición inminente. La urgencia por salvar a Leo la había empujado a un pacto con un diablo de guante blanco, cuyas verdaderas intenciones apenas comenzaban a revelarse en el sutil veneno de sus palabras y sus sonrisas. Elara se sumergió en un frenesí de trabajo. Cada pincelada era un grito silencioso, cada lienzo una súplica desesperada por la vida de Leo. Las horas se desdibujaron en días, los días en semanas, y la artista, antes vibrante y llena de luz, se convirtió en una sombra de sí misma. Su estudio, antes un santuario de creatividad, ahora era una prisión autoimpuesta, iluminada solo por la cruda luz de las lámparas de trabajo y el resplandor pálido de su determinación. Las llamadas de su hermano, que antes eran un bálsamo para su alma, se volvieron una fuente de culpa. Las promesas de visitarlo, de leerle su cuento favorito, se posponían una y otra vez, ahogadas por la implacable demanda de Thorn. Leo, sumido en la soledad de su cama de hospital, sentía la ausencia de su hermana como un frío creciente. Sus dibujos, antes compartidos con entusiasmo con Elara, ahora se amontonaban sin ser vistos, pequeños testimonios de un niño que anhelaba la compañía de su única familia. Elara, en sus breves y agotadoras visitas, veía la tristeza en los ojos de Leo, la forma en que sus pequeñas manos se aferraban a las suyas, buscando el calor y la seguridad que ella apenas podía ofrecer. La culpa la carcomía, pero la imagen de las facturas médicas, apilándose en su mente, era un látigo constante. Sus pinturas, antes explosiones de color y emoción, comenzaron a reflejar su agotamiento. Los tonos vibrantes se atenuaron. Las pinceladas se volvieron más sombrías, casi melancólicas. Ya no pintaba con la alegría despreocupada de quien crea por puro placer, sino con la urgencia desesperada de quien lucha por la supervivencia. Cada rostro retratado en sus lienzos parecía llevar una carga, cada paisaje una niebla de melancolía. La esencia de Elara, su chispa única,
se estaba diluyendo en la vorágine de la producción. Thorne, lejos de ofrecer consuelo o comprensión, aprovechó esta vulnerabilidad. Sus visitas al estudio se volvieron más frecuentes, sus críticas más punzantes. Elara querida, ¿dónde está ese fuego? Tus últimas piezas carecen de la profundidad que vi en tu trabajo inicial. Necesitas inspiración, una nueva musa, quizás. Algo que sacuda tu espíritu. Musitaba con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sus palabras, como pequeñas agujas, se clavaban en la ya frágil confianza de Elara, haciéndola dudar de su propio talento, de su propia visión. Él sugería, con una sutileza casi imperceptible, que el verdadero arte a menudo nacía del conflicto, de la exploración de territorios más oscuros, de fuentes menos convencionales. Mientras el espíritu de Elara se marchitaba, Thorne continuaba su manipulación con Lena. Ahora, sus halagos se habían vuelto más específicos, sus pequeños proyectos más frecuentes. Lena, tu visión es tan fresca, tan inexplorada, le decía, examinando sus bocetos con una intensidad calculada. Elara está atrapada en su propio estilo, pero tú tienes la capacidad de trascender. Tengo un pequeño cliente que busca algo diferente, algo que Elara no podría ofrecer. ¿Te interesaría un encargo discreto? Unos cuantos miles de euros por un par de piezas. Sería una excelente oportunidad para que desarrolles tu propio portafolio. Lena, cegada por la ambición y los halagos de un galerista tan prestigioso, aceptaba sin dudar. Los pequeños proyectos se realizaban a espaldas de Elara, en el estudio, en las horas en que su amiga estaba agotada, o en el hospital con Leo. Lena copiaba el estilo de Elara, pero lo alteraba ligeramente. Le daba su propio giro, creyendo que estaba adaptando sus ideas, no robándolas. Thorne la instruía con precisión. Le pedía bocetos específicos. Le sugería temas que eran extrañamente similares a las ideas que Elara había compartido con ambas. En momentos de efusión creativa, la sombra de Thorne se cernía sobre el estudio, transformando la amistad en una mezcla tóxica de envidia y traición. Elara, exhausta, apenas notaba la creciente distancia de Lena, la forma en que su amiga evitaba su mirada, la prisa con la que guardaba sus propios trabajos. Cuando Elara entraba en la habitación, estaba demasiado inmersa en su propio infierno, demasiado desesperada por encontrar esa inspiración que Thorne exigía, para darse cuenta de que la traición ya estaba en marcha, tejiéndose silenciosamente en las sombras de su propio estudio. Las palabras de Thorne resonaban en su mente. Necesitas inspiración de otras fuentes. ¿Qué tipo de inspiración buscaba realmente? ¿Y qué papel, en este oscuro juego de ajedrez, estaba jugando Lena? Elara sentía un frío en el pecho, una premonición que no podía nombrar. La pureza de su arte, la inocencia de su amistad, todo parecía estar en riesgo. La oscuridad se profundizaba, y Elara, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que la traición podía venir de la mano más inesperada, y que el lienzo de su vida estaba siendo pintado no solo con sus propios colores, sino también con los oscuros matices de la manipulación y la ambición ajena. La presión no era solo por el dinero, era por el alma de su arte, por la esencia de quién era ella como artista y como persona. Y Thorne, el titiritero, observaba con macabra satisfacción cómo sus hilos se tensaban alrededor de ambas mujeres, preparando el escenario para una revelación que lo cambiaría todo. Elara, inmersa en la vorágine de la creación y la preocupación por Leo, comenzó a notar sutiles anomalías en su estudio. Al principio, eran pequeñas cosas,
un boceto que juraría haber dejado en la mesa y que ahora aparecía en un cajón, un libro de referencias, abierto en una página diferente. El desorden habitual de su espacio creativo, alterado de una forma que no reconocía como suya, atribuía estos incidentes al cansancio, a la presión, a la mente jugándole malas pasadas. Sin embargo, la frecuencia de estos pequeños desplazamientos se incrementó, transformándose de meras curiosidades en un patrón inquietante. Sus ideas, aquellas que bullían en su cabeza y que plasmaba rápidamente en servilletas o trozos de papel antes de desarrollarlas en bocetos más formales, parecían tener una vida propia. Un día, mientras buscaba un diseño específico para una serie de murales inspirados en la mitología celta, no pudo encontrar el cuaderno donde había esbozado sus conceptos iniciales. Un cuaderno de tapa dura y cuero desgastado, lleno de anotaciones y dibujos preliminares que eran el germen de su visión. Lo buscó frenéticamente, vaciando cajones, revisando pilas de papeles, con la ansiedad creciendo en su pecho. El cuaderno, su tesoro de ideas, había desaparecido sin dejar rastro. Cuando le preguntó a Lena si lo había visto, su amiga se encogió de hombros con una evasividad que Elara no pudo ignorar. No, Elara, ¿por qué lo habría hecho? Quizás lo dejaste en casa, o lo usaste para algo y lo olvidaste. Su tono era demasiado casual. Su mirada evitaba la de Elara, una punzada de desconfianza, fría y afilada. Atravesó el corazón del artista. Era la primera vez que dudaba de la honestad de Lena. Una amistad forjada a través de años de confidencias y sueños compartidos. La distancia entre ellas se hizo palpable. Lena, antes su sombra y su confidente, ahora se mantenía ocupada con sus propios proyectos, encerrada en su rincón del estudio, susurrando al teléfono en ocasiones, guardando celosamente sus carpetas de dibujos. Elara sentía que una barrera invisible se había erigido entre ellas, una que no comprendía y que le dolía más de lo que podía expresar. Fue Leo, el pequeño y observador Leo, quien sin querer arrojó la primera luz sobre la creciente oscuridad. Una tarde, mientras Elara se sentaba junto a su cama en el hospital, agotada y con el alma al límite, su hermano, con la voz apenas un susurro debido a la debilidad, le dijo: Elara, vi a Lena. Estaba mirando tus cosas, los cuadernos, y luego se llevó uno, creo. Sus ojos grandes y febriles se clavaron en los de Elara, llenos de la inocencia de un niño que no comprende la magnitud de lo que ha presenciado. Solo la irregularidad. Las palabras de Leo fueron como un jarro de agua fría, confirmando las sospechas que Elara había intentado reprimir. El aire se le escapó de los pulmones. Lena, su amiga. ¿Por qué? La traición, antes una mera intuición, ahora tomaba forma. Un monstruo que empezaba a mostrar sus garras. Elara se prometió a sí misma que investigaría, pero la urgencia de la exposición de Thorn y la necesidad de dinero para Leo la mantenían prisionera. Tenía que confiar en su arte para salir de este laberinto. Y entonces llegó el día de la exposición. Thorn había orquestado un evento fastuoso en una de las galerías más exclusivas de la ciudad. Las luces, la música, el murmullo de la élite artística y los coleccionistas creaban una atmósfera de sofisticación superficial. Elara, con el corazón en un puño, buscaba sus propias obras, esperando ver el fruto de su incansable esfuerzo. Pero lo que encontró la dejó petrificada. En un lugar prominente de la galería, bajo los focos más brillantes, había una serie de cuadros que le resultaban extrañamente familiares. Eran sus ideas, sus conceptos más íntimos, aquellos que había esbozado en el cuaderno desaparecido.
aquellos que había compartido con Lena en momentos de inspiración, el uso de la luz, la paleta de colores, la temática de los mitos celtas que ella había investigado con tanto ahínco. Todo era un eco distorsionado de su propia voz artística. Sin embargo, el estilo era ligeramente diferente. La ejecución carecía de la profundidad emocional que ella imprimía a sus obras. Y la firma. La firma no era la suya. Un cartel elegante anunciaba a la autora como una nueva promesa emergente, un artista de visión singular, que Thorne había descubierto. Elara se sintió mareada, como si el suelo se abriera bajo sus pies. No podía ser que sus propias creaciones estuvieran allí, expuestas al mundo, pero atribuidas a otra persona. Su mente luchaba por procesar la información, por encontrar una explicación lógica, por negar la evidencia ante sus ojos. Lena, con un vestido elegante y una sonrisa nerviosa, estaba parada cerca de las obras, recibiendo felicitaciones y asintiendo con modestia. Los ojos de Elara se posaron en ella, y en ese instante, la verdad, fría y brutal, se reveló. No eran sus ideas ejecutadas por otra persona, eran sus ideas, robadas, manipuladas y presentadas como la originalidad de su amiga. La traición no era una sospecha, era un hecho innegable, pintado en colores vibrantes y expuesto para que todos lo vieran. El aire de la galería se volvió denso, el murmullo de las voces se convirtió en un zumbido distante. Elara sintió que el mundo giraba a su alrededor. La pureza de su arte, su pasión, su esperanza para Leo, todo había sido pisoteado, convertido en una farsa. La confusión y la incredulidad se transformaron rápidamente en una ira hirviente, una rabia que nunca había sentido antes. La verdad comenzaba a revelarse de la manera más dolorosa, confirmando el miedo más profundo de Elara. El lienzo de su vida no solo estaba siendo pintado con sus propios colores, sino también con los oscuros matices de la manipulación y la ambición ajena. Y en ese momento, Elara supo que nada volvería a ser lo mismo. La daga, aún invisible para el resto del mundo, ya estaba clavada en su espalda. La daga invisible, ahora dolorosamente real, perforaba el alma de Elara con la visión nublada por la traición. Se abrió paso entre la multitud, cada paso una punzada de incredulidad y furia. Lena, al ver el rostro desencajado de su amiga, palideció, su sonrisa forzada, desvaneciéndose como humo. Elara, con una voz que apenas reconocía como suya, ronca y cargada de veneno, arrastró a Lena a un rincón apartado de la ostentosa galería. «¿Qué significa esto, Lena?», siseó Elara, señalando con un gesto tembloroso los cuadros exhibidos. Sus ojos, antes llenos de calidez, destellaban ahora con una intensidad gélida que hizo que Lena retrocediera. La amiga, atrapada, tartamudeó excusas, palabras vacías, que se enredaban en el aire. Yo no sé de qué hablas, Elara. Son mis obras, mis ideas, pero la convicción en su voz era tan frágil como el cristal. Elara, con una determinación que nacía del dolor más profundo, extrajo de su bolso un pequeño cuaderno de bocetos, ajado y familiar, el mismo que había creído perdido. Lo abrió en una página específica, revelando un dibujo a lápiz de una escena celta, un guerrero mítico con un nudo intrincado en su armadura, idéntico al que figuraba en uno de los lienzos de Lena, hasta el más mínimo detalle de la sombra y la perspectiva. La única diferencia, la firma, en el cuaderno, la de Elara, en el lienzo, la de Lena. Lena se derrumbó, las lágrimas brotaron de sus ojos, un torrente de arrepentimiento y cobardía. Thorne me manipuló, sollozó, su voz apenas audible. Me dijo que tenía talento, que mis ideas eran frescas,
pero que necesitaba un empujón. Me prometió mi propia exposición, una carrera, si adaptaba algunas de tus inspiraciones, confesó cómo Thorn la había seducido con promesas de éxito, cómo la había convencido de que Elara estaba demasiado desgastada por la enfermedad de Leo para alcanzar su verdadero potencial. Lena había justificado sus acciones, al principio, como una forma de ayudar a Elara, de mantener vivas sus ideas, pero la ambición había carcomido su moralidad hasta dejarla en ruinas. La traición era completa. Un golpe certero que dejó a Elara sin aliento, el aire de sus pulmones evaporándose en el amargo sabor de la desilusión. No solo había perdido su arte, sino también la amistad que consideraba su pilar. Con el corazón hecho pedazos, Elara dejó a Lena llorando en el rincón y se dirigió, con una furia silenciosa y gélida, hacia Thorn, el galerista, un depredador con una sonrisa pulcra. La recibió con una expresión de falsa preocupación. «Elara, querida, ¿qué te sucede? Luces pálida. ¿Será la emoción de ver a una colega triunfar?» Sus palabras, teñidas de sarcasmo, eran como cuchillos. Elara no se contuvo. «¡Ladrones! Usted y ella han robado mi arte, mis ideas, mi alma». Thorn, lejos de inmutarse, soltó una risita condescendiente. «¿Robado? Dices?» «Querida Elara, el contrato que firmaste es muy claro. Cualquier material conceptual, cualquier idea desarrollada bajo mi tutela, es de mi propiedad. Lena, simplemente, ha sabido darle forma. Es una ejecutora más. Maleable, digamos». Su mirada de halcón se clavó en Elara, disfrutando de su sufrimiento. «Además, ¿quién te crees que eres para acusarme? Te he dado una oportunidad. Te he pagado por tu tiempo. Y no olvides que tengo mucho poder en este mundo. Una palabra mía, y tu reputación, y la de tu hermano enfermo, serán pulverizadas. Nadie te creerá. ¿Y qué hará tu pequeño Leo sin ti, sin tus ingresos, sin el apoyo que le ofrezco? Piénsalo bien antes de cometer una imprudencia». Las palabras de Thorn fueron un golpe aún más duro que la traición de Lena. El contrato, aquellas cláusulas ambiguas que había ignorado en su desesperación, se alzaban ahora como un muro infranqueable. Había entregado su esencia, su arte, su futuro, a cambio de una promesa vacía. Thorn la había despojado de todo, no solo de sus pinturas, sino de su voz, de su propósito. La amenaza velada sobre Leo era la estocada final. Elara sintió un frío mortal recorrerle la espalda. Su arte, su amiga, su confianza. Todo perdidos. ¿Cómo podría luchar contra un enemigo tan poderoso, tan desalmado, que había tejido una red legal tan impenetrable? La galería, antes un lugar de luz y esperanza, se había transformado en una prisión de sombras. Y Elara, la artista vibrante, se sentía ahora como un fantasma, despojada de su esencia, condenada a vagar sin rumbo, en un mundo que ya no reconocía. La daga no solo estaba clavada, se había retorcido, dejando una herida profunda y sangrante que parecía imposible de curar. La daga no solo estaba clavada, se había retorcido, dejando una herida profunda y sangrante que parecía imposible de curar. Las consecuencias de aquella traición se manifestaron con una brutalidad ineludible. La salud de Leo, que había sido una montaña rusa emocional, se precipitó en una caída libre. Sus pequeños pulmones luchaban por cada bocanada de aire, y sus ojos, antes tan llenos de vida y curiosidad, ahora reflejaban una fatiga abrumadora. Las medicinas, los tratamientos costosos que Elara había financiado con cada pincelada de su alma, se agotaron. Las facturas médicas se amontonaban en la pequeña mesa de su estudio, una pila creciente de recordatorios sobre su fracaso.
Cada día era una batalla contra la desesperación, una lucha por encontrar el dinero para la siguiente dosis, la siguiente consulta. El nudo en el estómago de Lara se apretaba con cada tos de Leo, con cada suspiro débil. Su espíritu artístico, que había sido la fuerza motriz de su existencia, se resquebrajó. El lienzo, antes un portal a mundos de color y emoción, se convirtió en un espejo de su propia desolación. Intentaba pintar, forzarse a sí misma a encontrar la inspiración, pero sus manos temblaban. Los colores parecían burlarse de ella. Las formas se distorsionaban. Los paisajes se volvían sombríos. Los retratos de Leo, que antes rebosaban alegría, ahora mostraban una tristeza que la desgarraba por dentro. Se retiró del mundo. El estudio se convirtió en su refugio y su prisión. Las cortinas permanecían cerradas, impidiendo que la luz del sol revelara el polvo acumulado sobre los lienzos sin terminar, sobre los pinceles secos. Las paletas se endurecieron con pintura sin usar, un monumento a su creatividad marchita. La gente del medio artístico, siempre ávida de chismes y escándalos, comenzó a dudar de su originalidad. Los rumores, astutamente sembrados por Thorne, se propagaron como un virus. Lara, la artista del momento, no es la que robó las ideas de su amiga. Dicen que sus primeras obras eran realmente de otra persona. Thorne la descubrió, sí, pero parece que no era tan talentosa como pensábamos. Cada susurro era un golpe, cada mirada de juicio una estocada. Su reputación, la que había construido con años de esfuerzo y pasión, se desmoronaba. Era la artista caída en desgracia, la impostora, la que no pudo mantener el ritmo. La vergüenza y la humillación eran un manto pesado que la asfixiaba. Leo, a pesar de su debilidad, percibía la tristeza de su hermana. En sus momentos de lucidez, con una voz apenas audible, le pedía que no se rindiera. Tu arte, Lara, es lo que nos mantiene vivos. Tus pinturas me hacen sentir mejor. No dejes de pintar. Sus palabras eran un eco de la Lara que había sido, la Lara que creía en el poder transformador del arte. Pero incluso esas palabras, en lugar de inspirarla, solo aumentaban su culpa. No solo le había fallado a ella misma, sino también a su hermano, su única razón de ser. La situación empeoró hasta llegar al punto más bajo. Las reservas de dinero se agotaron por completo. No había nada más que vender, nada más que hipotecar. La luz del estudio fue cortada, el teléfono desconectado. Lara se encontró mirando el abismo, la cruda realidad de la pobreza y la enfermedad sin tratamiento. Consideró seriamente abandonar su sueño, colgar los pinceles para siempre y buscar un trabajo mundano, cualquier cosa que le permitiera comprar comida y medicinas, lavar platos, limpiar casas, cualquier cosa, por humillante que fuera, para sobrevivir. La idea de un futuro sin arte era un vacío aterrador, pero la perspectiva de ver a Leo sufrir por su culpa era aún más insoportable. Se sentía derrotada, completamente aplastada por el peso del engaño y la crueldad del mundo. Se sentaba en la oscuridad de su estudio, el silencio solo roto por la respiración agitada de Leo en la habitación contigua. Las lágrimas corrían por sus mejillas, silenciosas y amargas. El sabor de la rendición. Era el final, o eso parecía. La oscuridad era profunda, una manta impenetrable que envolvía su alma. Estaba sola, sin arte, sin dinero, su hermano al borde del precipicio. En ese abismo de desesperación, donde la última chispa de esperanza parecía extinguirse, Lara se preguntó si alguna vez volvería a ver la luz. Podría haber algo, alguien, que la rescatara de esta noche eterna. En la penumbra del estudio,
donde la desesperación había tejido su telaraña más densa. Un eco lejano, casi un susurro olvidado, comenzó a resonar. No era una voz física, sino la persistencia de un viejo vínculo, una conexión que el tiempo y la distancia no habían logrado romper. Elara, acurrucada entre sus lienzos mudos, sentía cómo el frío de la derrota se adhería a su piel, cuando un golpe suave, casi imperceptible, resonó en la puerta. Era Alistair, su antiguo profesor de arte, un hombre de cabellos plateados y mirada penetrante que siempre había visto en ella algo más allá del lienzo y el color. Alistair no era un hombre de visitas impulsivas. Su presencia allí, en el corazón de la oscuridad de Elara, era un acto deliberado, una declaración silenciosa de que no la había olvidado. Había seguido su carrera desde la distancia, con el ojo crítico, pero siempre protector de un mentor. Los rumores sobre Thorn, sobre el meteórico ascenso y la posterior caída de Elara, habían llegado a sus oídos, despertando en él una inquietud profunda. Conocía el arte de Elara, su alma plasmada en cada pincelada, y sabía que la historia oficial no cuadraba con la verdad que él percibía. Con una amabilidad que contrastaba con la dureza del mundo exterior, Alistair le ofreció un refugio, no solo un lugar físico, sino un santuario para su espíritu herido. Su antiguo estudio, un espacio amplio y luminoso, lleno del olor a trementina y polvo de pigmentos, se abrió para ella. Era un lugar donde el arte se respiraba en cada rincón, donde las paredes contaban historias de innumerables obras creadas y sueños forjados. Pero la oferta de Alistair iba más allá de un simple techo. Él la instó a volver a pintar, pero esta vez con una condición crucial: que lo hiciera por ella misma, sin presiones externas, sin contratos leoninos, sin la sombra de Thorn. Era un llamado a la esencia de su ser artístico, a la pura alegría de la creación, que una vez la había definido. Elara, al principio, se mostró reticente. La herida de la traición era profunda, y el miedo a volver a exponer su alma en un lienzo era paralizante. El pincel se sentía ajeno en su mano, la inspiración una musa esquiva. Sin embargo, la persistencia tranquila de Alistair, su fe inquebrantable en ella, comenzó a perforar la gruesa capa de desesperación que la cubría. Él no la presionaba, simplemente la observaba. Le proporcionaba los materiales, le ofrecía té caliente y silencio. Poco a poco, casi sin darse cuenta, Elara encontró consuelo en la rutina, en el acto mecánico de preparar un lienzo, de mezclar colores. Sus primeras obras en el estudio de Alistair eran oscuras, crudas, un reflejo visceral de su dolor y su ira. Los colores vibrantes de antaño dieron paso a tonos sombríos. Las formas fluidas se tornaron angulosas y fragmentadas. No había belleza complaciente en estas pinturas, sino una verdad brutal, una catarsis de su sufrimiento. Cada trazo era una lágrima, cada sombra un eco de la oscuridad que había experimentado. Pero en esta expresión sin filtros, Elara descubrió una nueva fuerza. No era la Elara que buscaba aprobación o fama, sino una artista que se atrevía a desenterrar las profundidades de su propia experiencia para plasmarla en el lienzo. Alistair observaba en silencio, asintiendo con la cabeza, comprendiendo que este era un paso necesario en su sanación. No intentó guiarla hacia un estilo más vendible o agradable, sino que la alentó a seguir explorando esa nueva voz que había encontrado. Él sabía que solo a través de la autenticidad podría Elara recuperar su poder. Las pinturas se convirtieron en un diario visual de su resurgimiento, un testimonio de su capacidad para transformar el dolor en algo significativo. La nueva perspectiva que Alistair le brindó no solo se limitaba a su arte. Él le ayudó a ver la traición de Thorn, no como el final, sino como un catalizador,
un punto de inflexión que la obligaba a reevaluar su propósito, a redefinir el éxito y a comprender la verdadera valía de su talento. Lentamente, la chispa en sus ojos comenzó a regresar, tenue al principio, pero creciendo con cada pincelada. La idea de que este arte, nacido de las cenizas de su desesperación, pudiera ser la clave para su venganza y, más importante aún, para su redención, comenzó a tomar forma en su mente. No sería una venganza mezquina, sino una afirmación poderosa de su verdad, una vindicación de su arte y de su espíritu. El lienzo de las sombras, que una vez había sido un símbolo de su caída, ahora se presentaba como el campo de batalla para su resurgimiento, una plataforma desde la cual podría exponer no solo a Thorn, sino también la resiliencia indomable del espíritu humano frente a la adversidad. La oscuridad no había podido apagar su luz, solo la había obligado a arder con una intensidad diferente, más profunda y más significativa. La idea de la venganza, al principio, se había sentido como una mancha, un impulso oscuro que Elara había creído superado. Sin embargo, Alistair, con su sabiduría tranquila, le ayudó a entender que no se trataba de una retribución mezquina, sino de justicia, de restaurar el equilibrio y proteger a otros artistas de la depredación de hombres como Thorn. Así, el dolor de Elara comenzó a transformarse en una determinación fría y calculada. Juntos, en el estudio impregnado de trementina y años de historias, comenzaron a tejer la estrategia para desenmascarar a Thorn. El plan que Alistair y Elara idearon era audaz y, en su esencia, profundamente artístico. Decidieron que el arte de Elara sería su arma más potente. No se trataba de pintar panfletos o consignas, sino de crear una serie de obras que sutilmente narraran la verdad de lo sucedido, piezas que, al ser contempladas en conjunto, revelarían la manipulación, el engaño y la explotación. Cada pincelada sería un testimonio, cada color una emoción, cada composición una parte del rompecabezas que desvelaría la verdadera naturaleza de Thorn. Elara se sumergió en esta nueva misión con una intensidad renovada. Su estudio se convirtió en un santuario de investigación. No solo pintaba, sino que también investigaba. Navegaba por archivos digitales, revisaba viejos catálogos de exposiciones, contactaba a antiguos compañeros de la academia y a artistas que habían tenido tratos con Thorn. Buscaba patrones, historias similares, cualquier indicio de que él hubiera explotado a otros creadores de la misma manera que lo había hecho con ella y con Lena. La rabia, antes paralizante, ahora alimentaba su intelecto, agudizando su percepción para detectar las huellas del depredador en el laberinto del mundo del arte. Descubrió que Thorn tenía un historial de promesas rotas, de contratos leoninos y de apropiación de ideas, aunque siempre lo había hecho con una habilidad legal que lo dejaba impune. Elara estaba decidida a cambiar eso. Mientras Elara trabajaba con fervor, casi febril, un fantasma del pasado se materializó en la puerta de su estudio. Era Lena. Su apariencia era demacrada. Sus ojos, antes chispeantes de ambición, ahora estaban opacos por la culpa. Se acercó a Elara con una humildad que nunca le había visto, con palabras entrecortadas, que apenas lograban formar una disculpa. «Lo siento, Elara», susurró, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Fui una tonta, una ingenua. Él me manipuló, me prometió el mundo, pero sé que no es excusa. Traicioné tu confianza, tu amistad. He vivido con este peso, y ya no puedo más». Elara la observó detenidamente, el recuerdo de la traición aún fresco, pero también vio el arrepentimiento genuino en sus ojos. La ira, aunque presente,
se mezcló con una punzada de compasión. Lena parecía haber envejecido 10 años. La ambición que la había consumido ahora la había dejado vacía. Lena, dijo Elara, su voz firme pero sin dureza. Lo que hiciste fue imperdonable, pero el arrepentimiento es un comienzo. Lena se aferró a esa pequeña fisura de esperanza. Quiero ayudarte, imploró. Sé cosas, tengo pruebas, correos electrónicos, mensajes, incluso grabaciones de conversaciones, donde Thorn me instruía a adaptar tus ideas. Sé de otros artistas a los que ha hecho lo mismo. Puedo ser tu testigo. Puedo darte la información que necesitas para destrozarlo. Por favor, déjame redimirme, aunque sea un poco. Alistair, que había estado observando desde la distancia, se acercó. Había visto la manipulación de Thorn en innumerables ocasiones a lo largo de su carrera y sabía que un enemigo tan astuto no podía ser derribado solo con arte. Necesitaban información interna, un caballo de Troya. La propuesta de Lena, aunque dolorosa para Elara, era invaluable. Elara dudó. La confianza era un cristal roto. Podría volver a confiar en la persona que le había clavado una daga en la espalda. Pero la voz de Lena era sincera, su desesperación palpable, y, sobre todo, Elara pensó en Leo, en todos los artistas que Thorn había dañado. Esta no era solo su lucha, era una cruzada por la integridad. Muéstrame lo que tienes, Lena, dijo Elara finalmente, sus ojos fijos en los de su antigua amiga. Si lo que dices es cierto, si realmente quieres ayudar, entonces hay una oportunidad. Pero no será fácil. Tendrás que enfrentar tus propios demonios, y no habrá vuelta atrás. Lena asintió vigorosamente, un rayo de esperanza iluminando su rostro. Haré lo que sea necesario, Elara, lo que sea. Así, lo que había sido un plan forjado en la soledad y el dolor de Elara, se transformó en una alianza inesperada. La redención de Lena, aunque aún incierta, comenzó a entrelazarse con el plan de venganza de Elara. La pregunta no era solo si Elara podría confiar de nuevo en Lena, sino si la ayuda de ambas, unidas, sería suficiente para derribar a un depredador tan poderoso y arraigado en el mundo del arte como Thorn. El lienzo de las sombras comenzaba a tomar una nueva forma, una que no solo reflejaba el sufrimiento, sino también la promesa de justicia y la frágil pero poderosa esperanza de la redención. Elara se sumergió en el trabajo con una intensidad renovada, pero esta vez, la pasión no venía de la pura alegría de la creación, sino de la implacable necesidad de justicia. Su estudio, antes un santuario de luz y color, se había transformado en un laboratorio secreto, un campo de batalla donde cada pincelada era un golpe, cada trazo una declaración. Trabajaba en silencio. Las horas se desdibujaban, mientras sus manos daban forma a una serie de pinturas, que no solo eran obras de arte, sino piezas de un rompecabezas, cada una revelando un fragmento de la traición de Thorn. Lena, con una dedicación que Elara no había creído posible, se convirtió en su sombra. Su espía silenciosa le proporcionaba un flujo constante de información, filtrada de los círculos internos de Thorn. Recopilaba datos sobre las próximas exposiciones del galerista, sus contactos clave, sus movimientos financieros, incluso los nombres de otros artistas a quienes había explotado en el pasado. Era un torrente de pruebas que Elara y Alistair analizaban meticulosamente, construyendo un caso no solo artístico, sino legal. La culpa de Lena se había metamorfoseado en una fuerza motriz, una energía incansable para enmendar sus errores. Sus ojos, antes llenos de envidia, ahora reflejaban una determinación férrea, una necesidad de redención
que la impulsaba más allá de cualquier obstáculo. En medio de esta vorágine creativa y estratégica, Leo permanecía como el ancla de Elara, su inspiración silenciosa. Aunque su salud fluctuaba, su espíritu era inquebrantable. A menudo, Elara lo encontraba observándola pintar, sus pequeños ojos brillando con una mezcla de admiración y comprensión. No necesitaba palabras. Su mera presencia recordaba a Elara por qué luchaba, por qué cada sacrificio valía la pena. Era por la promesa de un futuro donde el arte floreciera libre de la sombra de la explotación. Un futuro donde Leo pudiera vivir sin la carga de su enfermedad. Las conversaciones con Leo, cortas y llenas de un amor incondicional, eran los únicos momentos en que Elara se permitía bajar la guardia, encontrar consuelo. Él era su recordatorio constante de la humanidad que Thorn había intentado arrebatarle. Mientras Elara tejía su telaraña artística, Alistair movía sus propios hilos en el intrincado tapiz del mundo del arte. Un zorro viejo en la escena. Conocía a los jugadores, las reglas no escritas y los puntos débiles. Utilizó sus antiguos contactos, susurrando en los oídos correctos, sembrando semillas de intriga y expectativa sobre el regreso de Elara. No reveló la naturaleza explosiva de su nueva obra. En cambio, creó un aura de misterio, una anticipación sutil. Habló de una Elara renacida, de un talento que había madurado en la adversidad, prometiendo una exposición que redefiniría la percepción del arte en estos tiempos turbulentos. Su objetivo era asegurar que, cuando llegara el momento, los ojos del mundo del arte estuvieran fijos en Elara, listos para presenciar su declaración. La reputación de Alistair era su escudo, su experiencia su espada y su lealtad a Elara, su motor. Las pinturas de Elara eran crudas, poderosas, cargadas de una emoción visceral. Había obras que representaban la ilusión de un contrato brillante que se deshilachaba en cadenas invisibles. Otras mostraban figuras sombrías, manipulando títeres con pinceles, una clara alusión a Thorn, controlando a sus artistas. Había un cuadro particularmente desgarrador, de un lienzo arrancado, sus fragmentos dispersos, un reflejo de su propia alma fragmentada, pero también había destellos de esperanza, pequeños brotes de luz que se abrían paso entre la oscuridad, simbolizando la resistencia y la recuperación. Cada obra era una acusación silenciosa, un grito ahogado que ahora buscaba resonar en las galerías, en las mentes de aquellos que habían sido ciegos o cómplices. Lena, al ver las obras terminadas, sentía un escalofrío. Reconocía la verdad en cada trazo, la historia de su propia complicidad y arrepentimiento. Su valor crecía con cada cuadro. Su determinación para ayudar a Elara a exponer a Thorn se solidificaba. No había vuelta atrás para ninguna de las dos. Elara había transformado su dolor en un arma, y Lena, su traición en un escudo. Alistair, por su parte, ya había comenzado a sondear posibles ubicaciones para la exposición, buscando un espacio que no solo fuera accesible, sino que también tuviera un aire de autenticidad, lejos del brillo y la superficialidad de las galerías convencionales de Thorn. Pensó en almacenes abandonados, espacios de arte alternativos, lugares que resonarían con la naturaleza subversiva de la exposición de Elara. La idea era crear un evento que fuera más allá de una simple muestra de arte. Sería una revelación, un punto de inflexión. La tensión en el estudio de Elara era palpable. Una mezcla de miedo, emoción y una inquebrantable convicción. Sabían que estaban jugando un juego peligroso, que Thorn no se rendiría sin luchar, pero la idea de su inminente caída, la posibilidad de justicia, era un faro que las guiaba. El plan estaba tomando forma.
Los cimientos de la trampa artística estaban siendo colocados meticulosamente. La pregunta que flotaba en el aire, sin embargo, era la más crucial. ¿Cómo presentarían Elara y Alistair su obra de venganza para que el mundo la viera? Y más importante aún, para que la entendiera y creyera. La respuesta se ocultaba en la audacia de su estrategia y en la resonancia innegable de la verdad que sus obras estaban a punto de desvelar. La respuesta a la pregunta crucial se manifestó en la audacia de su estrategia. Elara, con la mirada de acero de quien ha atravesado el infierno y regresado con una misión, decidió no esperar. No buscaría una galería tradicional. No suplicaría por un espacio en el circuito establecido que Thorn controlaba. Junto a Alistair y Lena, orquestó una exhibición clandestina, un acto de rebelión artística que resonaría con la verdad de sus obras. El lugar elegido fue un almacén abandonado en los confines de la ciudad, un espacio crudo, despojado de pretensiones, que serviría como el telón de fondo perfecto para la verdad sin adornos que Elara pretendía revelar. Las invitaciones se distribuyeron de boca en boca, a través de los contactos de Alistair en el submundo del arte alternativo, y entre aquellos periodistas y críticos que aún valoraban la integridad sobre el sensacionalismo. Lena, con una mezcla de nerviosismo y determinación, se encargó de las gestiones más discretas, asegurándose de que la noticia llegara a las personas adecuadas, sin alertar a Thorn. Era un delicado equilibrio entre la difusión y el secreto, una danza peligrosa en la que cada paso debía ser medido con precisión. La noche de la exposición llegó, portando consigo un aire de anticipación eléctrica. El almacén, iluminado tenuemente por focos estratégicamente colocados, reveló las pinturas de Elara en todo su esplendor sombrío. Eran obras impactantes, cada una un capítulo visual de la saga de explotación de Thorn. Un cuadro mostraba la silueta de un artista encadenado a un caballete, las cuerdas invisibles manipuladas por una mano enguantada que emergía de las sombras. Otro, un lienzo blanco impoluto, devorado lentamente por una mancha oscura, que se extendía desde la esquina, simbolizando la corrupción infiltrándose en la pureza del arte. Había una pieza central, un tríptico, que narraba la evolución de su propio estilo, desde la vibrante inocencia de sus primeros trabajos hasta la oscuridad forzada por Thorn, y finalmente la explosión de colores crudos y poderosos que representaban su renacimiento y su resistencia. Los asistentes, una mezcla ecléctica de artistas jóvenes, críticos de arte, con ganas de una historia fresca, y curiosos del mundo bohemio, se movían entre las obras con una mezcla de asombro y creciente comprensión. Las pinturas no solo eran estéticamente poderosas, sino que también contaban una historia inconfundible. La narrativa era clara, aunque sutilmente velada para aquellos que no conocían el contexto, pero para quienes sí lo conocían, o para aquellos que empezaban a unir los puntos, la exposición era una revelación. Lena, con una pila de folletos en la mano, se movía entre la multitud. Cada folleto contenía testimonios anónimos de otros artistas que habían sido víctimas de Thorn, extractos de cláusulas contractuales abusivas y un análisis detallado de cómo el galerista había utilizado tácticas de manipulación psicológica para controlar a sus talentos. Eran pruebas contundentes, presentadas de una manera sobria y profesional, que complementaban la fuerza emocional de las pinturas de Elara. La información no era una acusación directa en los folletos, sino una serie de preguntas abiertas y patrones observados, incitando a los lectores a llegar a sus propias conclusiones. La estrategia era brillante. No acusaban explícitamente, sino que presentaban las piezas del rompecabezas
para que el público las ensamblara. Inicialmente, hubo confusión. Algunos visitantes murmuraban, intentando descifrar el significado profundo de las obras, pero a medida que la gente leía los folletos de Lena y escuchaba las explicaciones veladas de Alistair, la narrativa detrás del arte comenzó a tomar forma. El murmullo se convirtió en un zumbido, luego en un run-run de indignación contenida. Los periodistas y críticos de arte, alertados por Alistair y atraídos por la prometida redefinición de la percepción del arte, comenzaron a investigar, a hacer preguntas, a conectar las historias. Las cámaras de algunos medios independientes comenzaron a grabar, sus flashes iluminando las obras y los rostros pensativos de los asistentes. La noticia de la exposición clandestina de Elara y de su audaz mensaje comenzó a extenderse como un reguero de pólvora. Los mensajes de texto volaban. Las redes sociales se encendían con las primeras imágenes y especulaciones. La gente en el mundo del arte, que había sentido la mano invisible de Thorne o que había escuchado rumores, sintió una chispa de esperanza. Aquellos que habían admirado el trabajo de Elara, pero habían sido testigos de su misteriosa desaparición de la escena, encontraron respuestas en las pinceladas cargadas de emoción. Thorne, ajeno inicialmente a la magnitud del evento, recibió la noticia a través de un contacto sorprendido. Un mensaje breve y conciso llegó a su teléfono. Tu nombre está siendo arrastrado por el fango en un almacén. Es Elara. La sonrisa arrogante que solía adornar su rostro se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad y furia. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podían estas hormigas desafiar su imperio? Su primera reacción fue la negación, la subestimación. Pero a medida que más mensajes llegaban y el zumbido se convertía en un rugido, la realidad comenzó a golpearlo. La exhibición no era solo una muestra de arte, era un juicio público, un tribunal montado en la oscuridad de un almacén. Y él era el acusado. Elara había lanzado su golpe, y la onda expansiva apenas comenzaba. La pregunta ya no era cómo reaccionaría Thorne, sino cómo enfrentaría la inminente caída que Elara había orquestado con cada trazo de su pincel, con cada dolor transformado en arte. La furia de Thorne era un ciclón. Su rostro, antes una máscara de sofisticación calculada, se distorsionaba con cada nueva noticia que confirmaba la catástrofe de su reputación. Intentó, con la desesperación de un rey destronado, silenciar el creciente clamor. Sus abogados, un ejército de tiburones legalistas, lanzaron amenazas de demandas por difamación, calumnia y violación de contratos. Enviaron cartas intimidatorias a los medios de comunicación que se atrevían a mencionar la exposición de Elara, intentando sofocar la verdad con el peso de su influencia y su fortuna. Pero el impacto de la exposición era demasiado grande. La chispa encendida por Elara y Lena ya había prendido fuego a la pradera. La gente no solo había visto arte, había visto una historia, una injusticia palpable, y eso era mucho más difícil de borrar que una simple crítica negativa. Los medios, aunque inicialmente cautelosos, no pudieron ignorar la marea creciente de interés público. La historia tenía todos los ingredientes de un drama cautivador. Una artista talentosa y explotada, un galerista depredador, una amiga arrepentida y un mentor excéntrico. Poco a poco, las noticias comenzaron a filtrarse, primero en blogs de arte alternativos, luego en publicaciones especializadas y finalmente en los medios de comunicación principales. Las imágenes de las pinturas de Elara, cargadas de simbolismo y emoción, se volvieron virales. Cada pincelada contaba una historia, cada color un sentimiento. Pero lo más sorprendente fue el apoyo inesperado que surgió de las sombras.
Otros artistas, inspirados por la valentía de Elara, comenzaron a presentarse. Historias similares a la suya, de contratos leoninos, de ideas robadas, de talentos suprimidos, comenzaron a emerger. No solo se trataba de Thorne, era un patrón, una red de explotación que se extendía mucho más allá de su galería. La exposición de Elara no solo había expuesto a Thorne, sino que había abierto una compuerta, dando voz a aquellos que habían sido silenciados por miedo y vergüenza. Entre los muchos que se conmovieron con la historia, apareció un abogado joven e idealista llamado Mateo. Su reputación era incipiente, pero su pasión por la justicia era inquebrantable. Había seguido la carrera de Elara desde sus inicios humildes, admirando su talento puro. Cuando vio las noticias de la exposición y la posterior campaña de desprestigio de Thorne, se sintió profundamente indignado. Se acercó a Alistair, ofreciendo sus servicios pro bono, no solo para Elara, sino para todos los artistas que se atrevieran a alzar la voz contra Thorne. Mateo no buscaba fama ni fortuna, buscaba justicia para los oprimidos. Y en Elara vio una causa digna de su total dedicación. Elara, Alistair y Lena se reunieron con Mateo. El estudio de Alistair, que antes había sido un refugio de creatividad y dolor, se transformó en un centro de operaciones legales. Pila tras pila de contratos, correos electrónicos, bocetos y testimonios se acumulaban sobre las mesas. Mateo, con su mente aguda y su ética inquebrantable, comenzó a desentrañar la intrincada red legal de Thorne. Descubrió cláusulas abusivas que rozaban la ilegalidad, patrones de comportamiento que indicaban extorsión y manipulación, y un rastro de víctimas silenciosas que se extendía a lo largo de los años. La aparición de Mateo fue un bálsamo para el espíritu agotado de Elara. La lucha legal era un terreno desconocido y desalentador para ella, pero la presencia de alguien tan comprometido y capaz le infundió una nueva fuerza. Lena, por su parte, se convirtió en una pieza clave en la estrategia legal. Su conocimiento interno de las operaciones de Thorne, las conversaciones que había escuchado, los documentos que había visto, se volvieron invaluables. Proporcionó a Mateo detalles cruciales sobre las prácticas comerciales de Thorne, o los nombres de otros artistas a quienes había explotado, y las tácticas que utilizaba para mantenerlos bajo su control. Su culpa se transformó en una determinación feroz de ayudar a Elara a derribar al hombre que los había manipulado a ambos. Thorne, por su parte, subestimó la tenacidad de Elara y la creciente ola de apoyo. Creía que con el tiempo y el poder de su dinero, el escándalo se desvanecería. Pero cada día que pasaba, más artistas se unían a la causa. Sus historias, sumándose a la narrativa colectiva de explotación, la batalla legal y moral, ya no era solo entre Elara y Thorne. Se había convertido en un símbolo de la lucha entre la integridad artística y la corrupción del poder. La pregunta que resonaba en el aire y en la mente de todos los involucrados era si la verdad, por sí sola, sería suficiente para prevalecer contra el poder y la corrupción de Thorne. ¿Podría un grupo de artistas, armados solo con sus historias, y un abogado idealista, derribar un imperio construido sobre el engaño y la manipulación? La respuesta no era sencilla, pero la determinación de Elara, la culpa redentora de Lena y la sabiduría de Alistair, respaldadas por la mente estratégica de Mateo, estaban a punto de poner a prueba esa misma pregunta en el escenario más público y desafiante de todos, un tribunal de justicia. El camino sería arduo, pero la convicción de que estaban en el lado correcto de la historia les daba la fuerza para seguir adelante. Hacia el inevitable clímax de su confrontación, el aire en la sala del tribunal era denso.
cargado de expectación y la acidez de los nervios. El juicio contra Thorne había llegado a su clímax. Un espectáculo público que atraía a los medios de comunicación. Como moscas a la miel, Elara se sentó en el estrado, el corazón latiéndole con una fuerza inusitada, pero con una calma exterior que sorprendía incluso a Mateo. A su lado, Lena se mostraba pálida, pero su mirada denotaba una resolución férrea, una determinación nacida de la culpa y el deseo de redención. Los otros artistas, víctimas silenciosas que habían encontrado su voz gracias a Elara, ocupaban los asientos del público, sus rostros una mezcla de esperanza y aprensión. Elara fue la primera en testificar. Su voz, al principio un susurro, cobró fuerza a medida que narraba la historia de su descubrimiento, el contrato engañoso, la promesa de un futuro para Leo y la lenta pero implacable erosión de su arte y su espíritu. Describió cómo sus ideas, sus bocetos más íntimos, habían sido robados, despojados de su esencia y presentados como la creación de otro. No buscaba piedad, simplemente relataba los hechos, con una honestidad brutal que resonaba en la sala. Cuando el abogado de Thorne intentó desacreditarla, insinuando que era una artista celosa y frustrada, Elara lo miró directamente a los ojos, su mirada inquebrantable. «Mis cuadros hablan por sí mismos», dijo. Y en ese momento, todos en la sala supieron que no estaba mintiendo. Luego vino el testimonio de Lena. Su confesión fue un torbellino de emociones, una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y una urgencia desesperada por hacer las cosas bien. Con voz temblorosa, detalló cómo Thorne la había manipulado, alimentando su ambición y su envidia, prometiéndole un camino rápido hacia el éxito si adaptaba las ideas de Elara. Explicó los pormenores de la operación, cómo Thorne le indicaba qué bocetos usar, cómo alterar sutilmente los trazos para que parecieran suyos, pero conservando la esencia del original. Presentó correos electrónicos, mensajes de texto y hasta grabaciones clandestinas que había hecho en un intento desesperado por protegerse, sin saber que al hacerlo, estaba tejiendo la red que finalmente atraparía a Thorne. Su testimonio fue un golpe demoledor para la defensa, pintando un retrato vívido de la explotación y la manipulación sistemática. Pero el momento más impactante llegó cuando Elara presentó sus pinturas como evidencia. Con la ayuda de Alistair, había preparado una exposición visual para el jurado. Proyectó imágenes de sus primeras obras, vibrantes y llenas de vida, junto a las obras que había producido bajo la presión de Thorne, más oscuras y desprovistas de alma. Luego, mostró las obras atribuidas a Lena, pero que eran, sin lugar a dudas, variaciones de sus propias creaciones. Elara explicó la evolución de su estilo, la forma en que sus ideas maduraban y se transformaban, y cómo Thorne había explotado esa progresión. Era una lección magistral de arte y traición, un lenguaje universal que trascendía las palabras y hablaba directamente al corazón. Elara se puso de pie frente al estrado, con una réplica de una de sus primeras obras a un lado y, al otro, una de las obras maestras de Lena que Thorne había exhibido. «Aquí», dijo Elara, señalando su propia pintura, «está mi corazón, mi alma, mi visión. Cada pincelada cuenta una historia, cada color una emoción, y aquí». Su dedo se movió hacia la otra pintura. «Está mi visión, mi historia, mis emociones, distorsionadas, despojadas de su originalidad, usadas para la gloria de otro. No es una mera coincidencia, es un robo, una violación de mi ser creativo». La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras colgando en el aire. Thorne, acorralado por la evidencia irrefutable y los testimonios de los otros artistas que habían alzado la voz, comenzó a perder los estribos.
Su fachada de hombre de negocios impecable se desmoronó. Durante su propio testimonio, intentó culpar a Elara por ser demasiado lenta y a Lena por ser demasiado ambiciosa. Pero sus palabras sonaban huecas y desesperadas. Finalmente, en un momento de furia descontrolada, cometió el error fatal. El fiscal, Mateo, lo presionó sobre una cláusula particularmente ambigua en el contrato de Elara, que permitía a Thorne adaptar el material conceptual. Thorne, en un intento de justificar su posición, espetó: «Señor, el arte es un negocio. Si un artista no puede producir a la velocidad o con la visión que el mercado demanda, entonces es mi derecho como galerista asegurar que el producto llegue al público. ¿Acaso espera que me quede de brazos cruzados mientras una artista inexperta arruina una buena idea por su sentimentalismo? Es mi inversión, mi riesgo. Y si eso significa inspirar un poco el proceso con otros talentos, ¿dónde está el crimen?». Las palabras de Thorne resonaron en la sala, revelando su verdadera naturaleza. Un depredador que veía el arte no como una expresión del alma, sino como una mercancía, y a los artistas como meras herramientas. Su confesión implícita de manipulación y explotación fue un error irreparable, una grieta en su armadura que el jurado no podía ignorar. La verdad había sido expuesta, cruda y sin adornos, directamente de la boca del lobo. El jurado se retiró para deliberar, y el silencio en la sala era casi insoportable. Elara, agotada pero extrañamente en paz, sintió la mano de Mateo en su hombro. Habían hecho todo lo que podían. La suerte estaba echada. La pregunta que flotaba en el ambiente era si esta confesión, este desliz en el testimonio de Thorne, sería suficiente para inclinar la balanza de la justicia a su favor. ¿Sería el veredicto un triunfo para el arte y la integridad, o una victoria más para el poder y la corrupción? El futuro de Elara, de Lena y de la reputación del mundo del arte pendía de un hilo. El silencio en la sala del tribunal, tras la partida del jurado, se extendió como una manta pesada, cargada de la ansiedad y la esperanza de todos los presentes. Cada minuto se sentía como una hora, cada susurro un trueno distante. Elara, sentada entre Alistair y Lena, sentía el pulso de la expectación latir en sus sienes. Había vaciado su alma en ese juicio, exponiendo no solo su arte, sino también sus heridas más profundas. La confesión de Thorne, aunque involuntaria, había sido un golpe devastador para su defensa, un momento de cruda verdad que había resonado en la sala. Ahora, solo quedaba esperar la decisión que definiría el futuro de muchos. Horas después, que parecieron una eternidad, el jurado regresó. La tensión era palpable, un nudo apretado en el estómago de Elara. Cuando el veredicto fue leído, un suspiro colectivo de alivio, mezclado con una exclamación de sorpresa, recorrió la sala. Thorne fue declarado culpable de fraude y explotación artística. Las pruebas, los testimonios y, en última instancia, su propia arrogancia habían sellado su destino. El juez dictaminó una compensación significativa para Elara y los otros artistas afectados, y la incautación de la galería de Thorne, un imperio construido sobre las espaldas de los talentos ajenos, que ahora se desmoronaba. La caída de Thorne fue sonora y pública, su reputación hecha trizas, un testimonio de que incluso el poder más arraigado podía ser derribado por la verdad y la perseverancia. Con el veredicto, una oleada de emociones invadió a Elara. No fue una alegría eufórica, sino una profunda sensación de liberación. La carga que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo finalmente se disipó. Lo primero que hizo, con el dinero de la compensación,
fue asegurar el tratamiento más avanzado para Leo. Los médicos, con los recursos adecuados, pudieron implementar terapias innovadoras que antes estaban fuera de su alcance. Lentamente, pero de manera constante, la salud de Leo comenzó a mejorar. Sus ojos recuperaron un brillo que Lara no había visto en años. Sus sonrisas se volvieron más frecuentes y genuinas. Ver a su hermano recuperarse, vivir de nuevo, era la verdadera victoria. Un bálsamo para todas sus heridas. La relación con Lena, que había sido una fuente de tanto dolor, comenzó un lento, pero significativo proceso de reconstrucción. Lena, liberada de la manipulación de Thorne y consumida por la culpa, había demostrado su lealtad y arrepentimiento durante el juicio. Había arriesgado su propia reputación para ayudar a Elara, y ese acto de valentía no pasó desapercibido. Poco a poco, a través de conversaciones honestas y momentos compartidos, la amistad entre ellas volvió a florecer, esta vez cimentada en una base de honestidad brutal y respeto mutuo. Habían aprendido que la confianza, una vez rota, puede ser reparada, pero solo con el tiempo y el esfuerzo genuino. Lena regresó al estudio, no como una aspirante a robar ideas, sino como una colaboradora leal, ayudando a Elara a organizar su nueva etapa. Con la justicia servida y la salud de Leo en camino de recuperación, Elara sintió que su voz artística, que había sido silenciada y distorsionada, volvía a emerger. Pero esta vez era diferente. La experiencia la había transformado. Sus nuevas obras no solo hablaban de dolor y traición, sino también de resiliencia, de la lucha por la verdad y de la fuerza del espíritu humano. Pintaba con una nueva profundidad y propósito. Cada pincelada cargada de la sabiduría adquirida a través de la adversidad. Sus colores eran más vibrantes, sus formas más audaces, su mensaje más claro. Había encontrado una nueva forma de expresión, una que trascendía la mera estética y se conectaba directamente con la experiencia humana. No solo había recuperado su arte, lo había reinventado, infundiéndole una resonancia que antes no poseía. El mundo del arte, que una vez la había juzgado y dudado, ahora la miraba con respeto y admiración. Su historia se había convertido en un símbolo, un recordatorio de que la integridad artística debía ser defendida. Los críticos, que antes habían sido influenciados por Thorne, ahora elogiaban su valentía y la profundidad emocional de su trabajo. Elara, sin buscarlo, se había convertido en una figura inspiradora, una voz para aquellos que habían sido explotados y silenciados. La pregunta que resonaba en el aire, ahora que la tormenta había pasado, era: ¿cuál sería el próximo paso para Elara? Había encontrado la justicia, había sanado sus heridas y había recuperado su arte, pero la sed de crear, de construir algo nuevo y significativo, ardía más fuerte que nunca. Su viaje la había llevado a través de la oscuridad, pero ahora la luz de un nuevo amanecer prometía un futuro lleno de posibilidades. La redención no era un final, sino un nuevo comienzo, una plataforma desde la cual podría construir un legado duradero, no solo para ella, sino para todos los artistas. Elara sentía que su propósito iba más allá de la mera creación. Ahora era también una protectora, una defensora de la verdad y la belleza en un mundo que a menudo intentaba explotarlas. Con la justicia finalmente establecida y la salud de Leo en constante mejora, Elara se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo. La compensación económica no solo había asegurado el tratamiento continuo de su hermano, sino que también le había brindado la libertad financiera para perseguir su visión artística, sin las presiones que una vez la habían agobiado. No había sido un camino fácil,
pero cada cicatriz era ahora un testimonio de su fortaleza, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, el arte podía ser un faro. Su primer y más importante paso fue la realización de un sueño largamente postergado, la apertura de su propia galería de arte. La llamó El legado de Elara, un nombre que encapsulaba no solo su propia historia de resiliencia, sino también la promesa de un futuro mejor para otros. No sería una galería común. Su propósito fundamental era apoyar a artistas emergentes, aquellos talentos vulnerables a la explotación que ella misma había sufrido. Quería crear un espacio seguro, un santuario, donde la creatividad pudiera florecer sin miedo al engaño o la manipulación. Las cláusulas de sus contratos eran claras, transparentes y, sobre todo, justas, un contraste deliberado con el laberinto legal que Thorne había construido a su alrededor. El legado de Elara se convirtió rápidamente en un referente en la escena artística. Sus exposiciones no solo mostraban obras de gran belleza y originalidad, sino que también promovían una ética de integridad y respeto mutuo. La historia de Elara, ya conocida en el mundo del arte, atraía a artistas y coleccionistas por igual, que buscaban un lugar donde el arte fuera valorado por su esencia y no por su potencial de lucro deshonesto. Sus propias pinturas, que ahora adornaban las paredes de su galería y se exhibían en prestigiosas exposiciones internacionales, eran un testimonio vivo de su transformación. Ya no eran solo reflejos de dolor o ira, sino vibrantes celebraciones de la resiliencia humana, la belleza encontrada en la adversidad y la inquebrantable conexión familiar. Sus obras hablaban de esperanza, de la capacidad de sanar y de la fuerza para reconstruir. Los críticos, que antes habían alabado su técnica cruda, ahora se maravillaban con la profundidad emocional y la madurez de su estilo, reconociendo en cada pincelada la sabiduría de un artista que había caminado por el fuego y había emergido más fuerte. Sus piezas eran aclamadas a nivel mundial, no solo por su valor estético, sino por el potente mensaje que transmitían. Leo, completamente recuperado y con una vitalidad renovada, se convirtió en una pieza fundamental en la vida de Elara y en el funcionamiento de la galería. Su risa resonaba por los pasillos, su entusiasmo era contagioso y su presencia reconfortante. Era su mayor admirador, su apoyo incondicional y, de muchas maneras, la razón subyacente de todo lo que Elara había logrado. Ayudaba en la administración, en la organización de eventos y, a menudo, simplemente se sentaba en el estudio, observando a su hermana pintar, ofreciéndole una perspectiva fresca y sincera que solo un hermano podía dar. Su recuperación no era solo física. Había encontrado su propio propósito en el apoyo a Elara, en ser parte de ese legado que estaban construyendo juntos. La relación con Lena también había alcanzado un estado de equilibrio y verdadera amistad. Lena, ahora una artista consolidada por derecho propio, a menudo exponía en El legado de Elara y se había convertido en una defensora vocal de la transparencia en el mundo del arte. Su arrepentimiento había sido genuino, su lealtad probada, y juntas, Elara y Lena eran un ejemplo de cómo las heridas más profundas podían sanar y dar paso a la colaboración y el perdón. Elara se había convertido en un faro de esperanza, un símbolo viviente de la lucha por la integridad artística. Su historia inspiraba a innumerables artistas jóvenes a no rendirse ante las adversidades, a confiar en su propia voz y a luchar por la verdad en un mundo a menudo cínico. Daba charlas, participaba en paneles y utilizaba su plataforma para abogar por cambios en la industria, asegurándose de que otros no tuvieran que atravesar el mismo infierno que ella.
Su legado no era solo una colección de obras de arte, sino un movimiento, una filosofía que priorizaba el alma del creador sobre el beneficio deshonesto. La escena final la encontraba en su estudio, un espacio amplio y luminoso dentro de la galería, lleno de lienzos a medio terminar, y el embriagador aroma a óleo. El sol de la tarde se filtraba por los grandes ventanales, iluminando su cabello y las suaves pinceladas que aplicaba sobre una nueva obra. Su rostro, marcado por las batallas, ahora reflejaba una serena determinación y una profunda paz. A su lado, Leo, ya un joven apuesto y fuerte, leía un libro, de vez en cuando, levantando la vista para observar a su hermana con una sonrisa de admiración. Elara se giró hacia él, su pincel aún en la mano, y le devolvió la sonrisa. No había palabras, solo una comprensión mutua que trascendía el lenguaje. En ese momento, el arte y el amor familiar se entrelazaban, triunfando sobre la adversidad, sobre la traición, sobre el dolor. La venganza no había sido el fin de su viaje, sino el medio para una redención más profunda, una que había forjado un legado duradero. No solo